Valeria, gracias por aceptarnos la invitación para conversar de estos temas del IMCO, pero también tus observaciones en general. Yo creo que una primera cosa para el público entender es qué es el IMCO, Ujú. desde cuándo existe, y para qué existe. ¿Cuál es Bueno, la razón de ser del IMCO? a ver, el INCO, como sus siglas lo indican, es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Surge hace ya muchos años, alrededor de 15 años, para promover la competitividad tanto de los estados, de las empresas, del país en general. La definición que usa el INCO, y me parece que es importante tener una definición para acotar los temas a los que el INCO se puede o se va a dedicar, es la capacidad de retener talento e inversión. Básicamente, ese es como el resumen de la definición que el INCO usa en términos de competitividad. Entonces, lo que nosotros analizamos es políticas públicas o políticas privadas de alguna manera o condiciones que tienen que ver con la capacidad que tienen los estados, las empresas, los países para retener la inversión y el talento. No es tan fácil incluso poner las líneas en qué queremos hacer, porque no es tan difícil encontrar el vínculo con competitividad, pues casi para cualquier cosa, ¿no? Y tiene razón, yo por ejemplo ahora que estoy en el TEC de Monterrey, en este centro para el futuro de las ciudades, yo no sabía que quizá parte de la definición venía ahí, pero sí recuerdo que mucho la conversación es cómo vamos a hacer que en las ciudades haya condiciones para generar, para retener o incluso atraer gente de afuera, ¿no? Y en la medida en que tienes gente talentosa, probablemente también es que llegan las inversiones. Me Claro. imagino que también hay un vínculo entre yo invierto en algún lugar donde hay gente talentosa o no necesariamente invierto porque no me encuentro gente talentosa. O sea que quizá también son diferentes, ¿no? Pero se han de parecer las condiciones para que llegue la inversión y llegue la gente. Pues por eso se van creando los hubs de desarrollo, ¿no? Donde tienes estas condiciones donde se atrae el talento, se genera el talento también y el talento se queda. Y en ese sentido, este círculo se va retroalimentando todo el tiempo. Y lo ves muy claramente en algunos hubs de desarrollo o de innovación. El típico, el famosísimo es Silicon Valley, pero pasa en México en muchas regiones, pasa en el Bajío, pasa, por ejemplo, Guadalajara tiene una zona importante de desarrollo tecnológico. Pasa en muchos lugares donde se va generando como esta idea de ahí hay talento, pero no solo ahí hay talento, ahí se genera talento. Tienes universidades que nutren a las empresas que están en esa región y se genera estas zonas que son competitivas en ciertos temas. Lo que nosotros hacemos en el INCO es analizar temas amplios de competitividad que inciden precisamente en eso. ¿Cuál es la capacidad de atraer, generar y retener el talento? Ahora, atraes gente talentosa, atraes inversión y eso luego, ¿para qué? O sea, ¿Para qué? premio en competitividad, pero ¿y cómo nos lo Y pagamos? luego, O y sea, luego, ¿de ¿no? qué sirve o en qué se traduce tener gente talentosa e inversión? ¿Qué beneficios trae ser competitivo en ese sentido? Pues mira, al final del día el tema de la inversión es bien complicado. Todos los lugares, todas las regiones, todas las ciudades compiten por recursos que son intrínsecamente escasos. El inversionista, que ya puede ser nacional, extranjero, o sea, no importa aquí ponerle categoría de dónde proviene la inversión en este momento, está buscando dónde poner sus recursos para tener un mayor rendimiento, que puede ser un mayor rendimiento en términos financieros, pero va mucho más allá de eso. Estamos buscando como rendimientos sociales. Entonces, normalmente lo que vemos es que cuando se atrae inversión, cuando se atrae porque hay talento, entonces lo que se genera es empleos, lo que se genera es innovación, lo que se genera es crecimiento económico y al final del día esto repercute en una mejor calidad de vida para los habitantes de la ciudad, de la zona, de la región o del estado o del país, desde luego de que se trata. Que al final del día una buena política pública se debe de medir en generación de empleos y empleos dignos y bien pagados. Para poder generar empleos bien pagados, tienes que generar la actividad económica que permita que esos empleos se desarrollen. Pero para que se generen esos empleos y esa actividad económica, pues tiene que haber un sistema educativo, un sistema de capacitación que nutra a esas empresas. Lo que sí sabemos con absoluta claridad es que hay una enorme correlación y lo vemos en México todo el tiempo. Los estados en donde hay mayor calidad educativa, mayor creación de empleos, mayor crecimiento económico, son también los estados donde hay menos pobreza y donde hay mayor progreso social. Entonces, de que hay una correlación, existe esta correlación, es innegable,
Claro, no sucede en absolutamente todos los casos, porque puedes tener ciudades, regiones, países que crezcan a costa de destruir el medio ambiente o que crezcan a costa de destruir algunos recursos, ¿no? Las típicas sociedades rentistas. Y en ese sentido, pues tenemos que cuidar los recursos que nos dan, pues, este crecimiento económico. Yo creo que ahí es de alguna forma una excepción que tenemos que cuidar. Y tiene razón que no es matemático, pero yo uso mucho una cifra que algún día me encontré y desde entonces la digo, pero porque la creo. Estados del centro al norte del país, que son normalmente los que están más vinculados a la globalidad, que son los que tienden a ser más exportadores, donde sus universidades tienden a entrenar mejor a la gente para obtener empleos, pues casualmente es donde crecen más y el nivel de pobreza está debajo del 30 antes del COVID. No es ninguna casualidad, ni remotamente, no es un tema de suerte y lo vemos clarísimo. O sea, en el caso de México, las diferencias son impresionantes, ¿no? Hablamos mucho de pobreza en términos generales en el país, siempre es una cifra que es recurrente en todas las conversaciones, pero la verdad, Enrique, es que la pobreza está muy ubicada, está muy focalizada. Sé que de repente no es muy políticamente correcto decirlo o no es muy fácil de aceptar, pero por ejemplo, en Nuevo León prácticamente no hay pobreza extrema. Me van a decir, oye, no, sí hay. A ver, sí hay, no es cero, pero es muy, muy, muy baja. Muy baja. Claro, la pobreza extrema, ¿dónde está concentrada? Está concentrada, concentradísima en los estados del sur del país, desafortunadamente. Y en esos estados, que esto es bien interesante también, otro tema que atañe mucho al país es la desigualdad, ¿no? No la desigualdad regional de la que estamos hablando, sino la desigualdad de ingresos de las personas. Y tendemos a pensar que en los estados ricos, o los estados típicamente ubicados en el centro y el norte, es donde hay más desigualdad. Y es todo lo contrario. Lo que observamos, por ejemplo, el estado donde hay más pobreza y donde hay mayor desigualdad es Chiapas. Es muy interesante entender, o sea, ver la narrativa que tenemos construida en nuestra propia cabeza frente a lo que verdaderamente pasa, ¿no? En el estado más pobre del país, que es Chiapas, que además es uno de los estados que más recursos en programas sociales ha recibido durante muchísimos años, uno, la pobreza no se ha mitigado, y dos, la desigualdad es mayor en el país. Entonces, claramente estamos haciendo algo muy mal. Parece que no nos damos cuenta y repetimos las mismas fórmulas y pensamos que con programas sociales se va a arreglar un problema que lleva décadas no solo gestándose, sino que la brecha se hace cada vez más amplia. Son los estados donde la mayor proporción del trabajo de la gente te lo proporciona el Estado. O sea, trabajan para los gobiernos estatales, lo cual demuestra que si el Estado fuera la respuesta de todo, pues deberían ser los más ricos, ¿no? Yo soy un seguidor hasta donde puedo de los datos del INCO porque creo en estas cosas, producen más de lo que puedo leer, pero tienen ustedes un reto, bueno, tenemos, pero pues, te lo voy a echar a ti, un reto enorme, ¿no? Todo eso que tú dices de los datos, la gente tiene otras ideas. A ver, tú dices, ejemplo, yo tengo estos. Aguascalientes y en Querétaro, que durante los últimos 25 años han crecido 5% anual, 5, tienen niveles de pobreza debajo del 30%. O sea, son estados de clases medias. Pues digo, si no eres pobre, ¿qué? ¿No? Totalmente. Son estados de clases medias. En el caso de Chiapas y Oaxaca, que han crecido 5 veces menos, el 70% de la población es pobre. Entonces eso también arma este discurso de que México es un país de pobres. ¿Cómo le hacemos para que la gente se fije en los datos, Valeria? ¿Cómo le hacemos para que la gente conozca los datos y contraste datos con la su percepción de la realidad? Esto ya es psicología, esto ya no es economía, pero no sé si has pensado en eso. No, pues no soy psicóloga, Enrique, no me pongas en ese embrollo. Pero no, a ver, sí tienes un punto, desde luego, ¿no? Creo que hay una cosa, y voy a entrar un poco al tema de economía conductual y casi que pisando los talones de los psicólogos, ¿no? Normalmente la nota roja es más leída que una nota positiva, ¿no? Normalmente cuando un trabajador hace algo bien, le decimos, mira, felicidades, qué bien, pero cuando alguien hace algo mal, le va como en feria. Normalmente tenemos un sesgo cognitivo hacia lo que está mal, entre comillas, ¿no? Hacia lo que está como del lado incorrecto de la balanza, por ponerlo de alguna forma extraña. Entonces, decir que en México hay menos pobres de los que hay, ¿no? Pues suena rarísimo. O decir que México es un país de clase media no vende tanto, mediáticamente no vende tanto en la opinión pública, como decir que hay muchos pobres. México, y esto también sé que no es nada popular, México no es un país pobre, es un país en donde hay mucha pobreza. Sí hay mucha pobreza, eso sí hay que aceptarlo.
De ahí a decir que somos un país pobre, me parece que es un error. Y es un error que lleva consecuencias muy graves, porque entonces tomas decisiones de país pobre y no somos un país pobre, ¿no? Sí, por supuesto que hay un tema de pobreza que hay que resolver, pero no somos un país pobre en comparación con los verdaderamente países pobres del mundo, ¿no? Para quien está dirigido el discurso, no lo creen. Entonces, el que numéricamente uno pensaría es pobre porque sus niveles de ingresos están abajo de cierto umbral, te dice que no. ¿Sabes quién se compró el discurso de los pobres? Las clases medias mexicanas, y eso es lo triste. Compraron el rollo de que vivimos en un país pobre y entonces se sienten minoría, Valeria, es parte del problema. Se sienten minoría, no se saben mayoría, y entonces se sienten víctimas de las políticas públicas. Quizá quien más compró el discurso es la clase media mexicana. En México la medición de la pobreza, que ya te dije que hay varias definiciones, pero hay una parte que es fundamental para cualquier medición, que es el nivel de ingreso. Tenemos básicamente dos formas de medir el ingreso. Por un lado están los registros administrativos del IMSS, ¿no? Los registros administrativos, que eso sí son datos, por eso le digo, no es encuesta, es registro administrativo, y ese dato segmenta la población ocupada en el sector formal por niveles de ingreso en función de los salarios mínimos que percibe. Hay algo que pasa muchísimo en el país, desafortunadamente, pero pasa, que los patrones registran a sus trabajadores con un ingreso menor del que verdaderamente les pagan, y así se ahorran un pedazo de la cuota social porque la formalidad en México es cara. Sabemos que ese ingreso está subestimado y ese es el registro formal. ¿Cuál es la otra medición de ingreso que tenemos? La que calcula el INEGI a través de la ENOE. En la ENOE se le pregunta a la población cuánto gana. En rangos, ¿cuánto ganas entre esto y esto, entre esto y esto? ¿Dónde te ubicas? La gente lo que está observado es que tiende a mentir. Julio Santella siempre me roba una frase, que me disculpe Julio, pero Julio en una conferencia dijo, la gente siempre miente sobre su edad, sobre su peso y sobre su ingreso. Entonces, hay algo de cierto en el comentario de Julio. Entonces, cuando te preguntan el ingreso, la gente tiende a mentir a la baja. Claro. Porque no sabes si te está preguntando Hacienda o no sabes si te está preguntando la Secretaría de Bienestar. Y a lo mejor si dices que ganas más de lo que ganas, te van a quitar un programa social. Entonces, sabemos clarísimamente que el ingreso está subestimado. Ahora, no quiero con esto minimizar que por supuesto que existe pobreza, que está concentrada en ciertos estados del país y que es necesaria una intervención, porque la brecha que se está generando en el país a mí me parece brutal y en términos de justicia social sí me parece que hace falta desarrollar el sur de forma distinta. ¿Qué tiene que ver la competitividad con la competencia? Y déjame elaborar la pregunta. En México tenemos una serie de empresas bien competitivas, pero que por competitivas luego tienden a ser monopólicas. Y yo recuerdo haber estudiado temas, y el INCO está muy en eso, la COFESE, la OMC. México es un país donde hay todavía muchísima concentración en pocas empresas, cuyo efecto es que pagamos precios más altos que si tuviéramos una competencia perfecta. ¿Ese es tema del INCO también o no? Claro que es tema del INCO, por supuesto que es tema del INCO. Es interesante porque aunque de repente se usan de forma indistinta, no es para nada lo mismo competencia y competitividad. Competencia es tratar de darle un acceso similar o parecido a los participantes en el mercado. Todo empresario lo que quiere es un monopolio. O sea, todo empresario digno de ser empresario debería de aspirar a ser un monopolio. Eso es lo que busca cada uno. Cuando uno está... Tú piensas en un emprendedor. Cuando a un emprendedor se le ocurre algo, lo que quiere es aprovecharse de su idea y ser el único proveedor de eso durante el mayor tiempo posible. O sea, todos queremos un monopolio como empresarios. Y la función del gobierno o la función de un organismo como la COFESE o incluso otros pedazos en la administración federal debería de ser buscar que haya más competidores en cualquier mercado, ¿no? Ahora, esto no necesariamente es sencillo, ¿no? O sea, esto en algunos casos se muestra muy complicado porque estos productores empiezan a generar mucho poder de mercado y al generar este poder de mercado son muy competitivos, le haces muy difícil a otro entrar. La competencia, en términos generales, nos ayuda, en términos generales, pero hay excepciones, nos ayuda a tener una mayor competitividad porque pone a las empresas entre sí a competir, a mejorar procesos, a innovar, a mantenerse a la vanguardia
para poder entregarle al consumidor algo, cualquier producto o servicio, a los mejores precios posibles, de la mayor calidad posible. Ahora, en algunos casos, las regulaciones que se van poniendo pueden generar obstáculos para la competitividad. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en el sector energético, va a restar competencia y competitividad al país, ambas cosas, ¿no? Porque le va a dar a Pemex, por ejemplo, en este caso, un rol todavía más preponderante que el que tiene. Se le quitó ayer la regulación asimétrica y entonces le va a dar todavía un papel más preponderante que el que tiene, en detrimento de la competencia de los demás. ¿Y eso en qué nos repercute a nosotros? Necesitamos más productores de energía, sin ninguna duda. Entonces, lo que estamos haciendo es quitarle, no únicamente competencia al mercado, le estamos quitando competitividad al país. Entonces, yo creo que estamos viendo cambios bien interesantes, no necesariamente para bien, en la competencia económica y, por supuesto, en la competitividad del país. Y por eso déjame pasarte a otro tema. Yo creo que a veces se asocia libertad económica con abuso y con exceso. Me acuerdo haber leído el libro del que era en ese entonces el presidente de la Reserva Federal. Está todavía una crisis más allá. No sabía, ya sabía que había especulación, pero no sabía si debería de intervenir o no. No quería ser el que tronara el globo antes y tronó el globo. El exceso de libertad, por lo menos ese es un poco el mensaje del 2009, generó unos excesos extraordinarios en donde viene una crisis económica terrible. Y luego la sensación de la gente es, pero esa no la pagó después la industria financiera, esa la pagó el cuate que tenía una casa y perdió la casa, esa la pagó el que tenía el coche. A ver, libertad económica, libertad de empresa, ¿hasta dónde, Valeria? Bueno, es un tema bien difícil porque ahí también había un tema de información y de capacidad de absorber esa información. Tú mencionabas la crisis financiera y yo recuerdo que cuando estaba sucediendo la crisis financiera, nadie entendía qué pasaba, ¿no? O sea, en un principio, cuando estábamos en medio de la crisis financiera, nadie tenía ninguna claridad de lo que estaba sucediendo, salvo algunos que habían tenido la capacidad de entender toda la información que el mercado había estado soltando poco a poco. Había un tema de información mal entregada y ahí debe haber una responsabilidad legal. Porque, por ejemplo, estos instrumentos financieros, los mortgage-backed securities, que fueron un poco los que detonaron toda esta caída, son instrumentos financieros que tienen cierto grado de complejidad y que se vendieron a grandes fondos de inversión sin que estos fondos de inversión absorbieran la responsabilidad de potencial de riesgo que tenían, al igual que las personas físicas a las que se les entregaron estos fondos. Creo que la libertad económica tiene que ir de la mano de una mayor responsabilidad. Yo también soy una persona que cree en la libertad, pero creo que hay mucho cinismo en la defensa de la libertad, un poco para déjame hacer lo que quiera, ¿eh? Sí, no, estoy de acuerdo. Y no te metas conmigo, déjame hacer lo que quiera. Y entonces el que entiende se aprovecha, que eso es lo que sucedió en la crisis financiera del 2009. Los que entendieron muy bien, bajo el rollo de distorsionas el mercado, afecta las eficiencias, matas la innovación, el mercado está hecho de la innovación. En el fondo casi dicen, déjame tener la libertad de fregarte. De hacer lo que quiera. Y eso no se vale, ¿no? Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por la oportunidad, Valeria. Encantada, Enrique, un placer.